Cordial saludo, estudiantes del curso de cálculo diferencial. En el presente objeto virtual de aprendizaje abordaremos el tema de máximos, mínimos y punto de inflexión. Como objetivos hemos planteado en general comprender la aplicación del concepto de la derivada de una función como la pendiente de la recta tangente a dicha función en el cálculo de los máximos, mínimos y puntos de inflexión. Y específicos, primero, evaluar el proceso para hallar los puntos críticos de una función empleando el concepto de derivada y segundo, aplicar la definición de la derivada para el cálculo de máximos y mínimos de una función cuando la pendiente de su recta tangente es igual a cero. Definamos primero entonces lo que es un máximo y un mínimo. Los máximos y mínimos en una función f son los valores más grandes, o sea, los máximos, o más pequeños, mínimos, que toma la función ya sea en una región, que se llamarían extremos relativos, o en todo su dominio, tendríamos extremos absolutos. Aquí vimos que en el punto máximo la pendiente es cero y en el punto mínimo también la pendiente es cero. La definición de punto de inflexión. En aquellos puntos en los cuales la función pasa de un tipo de curvatura a otro, decimos que hay un punto de inflexión. Es decir, si tenemos una curvatura negativa y pasamos a una curvatura positiva, el punto donde hay un cambio de curvatura pues se llama un punto de inflexión. Bien, en la aplicación de la derivada, entonces en los puntos críticos de la función, es decir, máximos y mínimos, la pendiente de la recta tangente es igual a cero. Y recordemos que la derivada de una función en un punto C es equivalente a la pendiente de la recta tangente a la función en dicho punto. Es decir, que la pendiente que es igual a la derivada en el punto C es igual a cero, allí vamos a tener entonces un máximo o un mínimo. Y en la segunda derivada de la función, ese punto C nos representa la concavidad. Es decir, si la segunda derivada en el punto C es mayor que cero, tenemos una concavidad positiva, y si es una concavidad positiva, pues tendremos un mínimo. Si la segunda derivada calculada en el punto C es menor que cero, significa que tenemos una concavidad negativa y tendremos allí entonces un máximo. Y si la segunda derivada calculada en otro punto A es igual a cero, pues significa que tenemos entonces un punto de inflexión. Abordemos entonces ahora unos ejercicios. El primer ejercicio nos dice que hallar punto máximo, mínimo y punto de inflexión de la función f de x igual a x al cubo menos 9 medios de x al cuadrado más 1. Entonces lo primero que hacemos es hallar la derivada. Entonces la derivada, aplicando las reglas de la derivada, pues tenemos que la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado menos la derivada de 9 medios de x al cuadrado bajando el 2 nos daría 18 medios de x, nos daría 9x. Y la derivada de 1, como 1 es una constante, pues es 0. Ahora igualamos esta derivada a 0 para hallar las raíces. Entonces, escribimos 3x al cuadrado menos 9x igual a 0. De aquí, pues la manera de poderlo simplificar es sacar factor común 3x, que sería 3x factor común de x menos 3 igual a 0. Y sabemos que para que un producto sea igual a 0, se necesita que uno de los dos o ambos sea 0. Entonces, tomamos 3x igual a 0, donde x es igual a 0, y tomamos x menos 3 igual a 0, donde x es igual a 3, pasando el 3 que está restando al otro lado a sumar. Quiere decir entonces que en el punto x igual a 0 y x igual a 3 vamos a tener unos puntos críticos, pero aún no sabemos si es un máximo o un mínimo. Vamos a hallar entonces ahora las coordenadas completas de esos puntos. Entonces reemplazamos en la función original x por 0, entonces nos daría f de 0 igual a 0 al cubo menos 9 medios de 0 al cuadrado más 1, haciendo operaciones, esto nos da 0, esto nos da 0, f de 0 es igual a 1, quiere decir que tenemos el punto A de coordenada 0, 1. Y lo mismo hacemos con el punto en x igual a 3. Entonces, f de 3 igual a 3 al cubo menos 9 medios de x al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado más 1. Haciendo operaciones, aquí tenemos 3 al cubo, que sería 27. 3 al cuadrado, 9 por 9, 81. 81 medios más 1. Haciendo operaciones, suma de fraccionarios, nos quedaría que es igual a menos 25 medios. Quiere decir que en el punto B tenemos las coordenadas 3 menos 25 medios. Hallamos la segunda derivada. Entonces la segunda derivada sería 6x menos 9. Y ahora reemplazamos esos valores que encontramos en la primera derivada, x igual a 0 y x igual a 3, en la segunda derivada para poder determinar si es un máximo o es un mínimo. Entonces hacemos f de 0, pues nos daría 0, 6 por 0 menos 9, nos daría menos 9, entonces nos da 0 menos 9, entonces nos da que es menor que 0, es un número negativo, lo que significa que allí tenemos una curvatura negativa
y allí entonces encontramos en el punto A de coordenada 0, 1 un máximo. Si reemplazamos la segunda derivada por x igual a 3 nos daría 6 por 3 menos 9, que eso nos da 9 positivo, quiere decir que es un número mayor que 0, tendríamos una curvatura positiva, lo que nos daría entonces que en el punto B de coordenadas 3 menos 25 medios es un mínimo. Y si hacemos la segunda derivada igual a 0, determinamos el punto de inflexión. Entonces 6x menos 9 igual a 0, haciendo operaciones, pasando el 9 que está restando a sumar, y luego pasando el 6 a dividir, nos queda que x es igual a 9 sextos, simplificando, tercera, nos daría que x es igual a 3 medios. Allí tendremos entonces el punto de inflexión. Hallamos entonces la coordenada para f, para x igual a 3 medios, reemplazando en la función original. Entonces f de 3 medios igual a 3 medios al cubo menos 9 medios, multiplicado por 3 medios al cuadrado más 1, haciendo operaciones nuevamente nos da menos 23 cuartos, que si lo escribimos en forma decimal nos da menos 5.75. Quiere decir que tenemos el punto C de coordenadas 1.5 menos 5.75. En ese punto tenemos el punto de inflexión. Entonces el resumen sería que en A, coordenada 0, 1, tenemos un máximo, en el punto B de coordenadas 3 menos 25 medios un mínimo, y en el punto C de coordenadas 1.5 menos 5.75 tendremos el punto de inflexión. Es conveniente siempre revisar en la gráfica. Entonces, graficando en la aplicación GeoGebra, tenemos la función f de x igual a x al cubo menos 9 medios de x al cuadrado más 1. Y aquí podemos observar que en el punto A de coordenada 0, 1, como lo habíamos encontrado, tenemos el punto máximo. El punto B de coordenadas 3 menos 25 medios, o 3 menos 12.5. Tenemos el punto más bajo, que es el punto mínimo, y el punto C de coordenadas 1.5 y 5.75 es donde la curvatura cambia, de una curvatura negativa a una curvatura positiva, tendremos el punto de inflexión. Abordemos otro ejercicio similar, entonces f de x igual a x al cubo más 3x al cuadrado menos 8. Lo mismo, hallar punto máximo, mínimo y punto de inflexión. Entonces derivamos, primero sería derivar, la derivada nos da 3x al cuadrado más 6x aplicando las reglas de la derivación. Segundo sería igualar esa derivada a 0 y determinar las raíces. Nuevamente factorizamos, es la mejor forma en este caso, de 3x, factor de x más 2, igualamos a 0, entonces hacemos 3x igual a 0, donde tenemos x igual a 0, y x más 2 igual a 0, donde tenemos x igual a menos 2, despejando aquí, pasando el 2 a restar al otro lado. Ahora entonces hallamos las coordenadas completas, entonces reemplazamos en la función original f de 0 igual a 0 al cubo más 3, 0 al cuadrado menos 8, eso nos da menos 8, en el punto A tenemos coordenadas 0 menos 8, reemplazamos por menos 2, nos da menos 2 al cubo, más 3 por menos 2 al cuadrado menos 8, esto nos da menos 8, aquí nos da más 12, recuerden que todo número elevado al cuadrado es positivo, menos 8 haciendo operación nos da menos 4, quiere decir que el punto B está en las coordenadas menos B menos 4. Y hallando la segunda derivada, pues tenemos que la derivada de 3x al cuadrado es 6x y la derivada de 6x es 6. Si reemplazamos entonces en esa segunda derivada para determinar punto máximo y mínimo, los puntos encontrados en la primera, tenemos que f de 0, la segunda derivada de 0 nos da 6 por 0 más 6, esto nos da 6 mayor que 0. Eso significa entonces que es una curvatura positiva, entonces tenemos allí un mínimo. Y si reemplazamos por menos 2, tenemos 6 por menos 2, nos da menos 12 más 6, eso nos da menos 6, menor que 0, tenemos una curvatura negativa. Si la curvatura es negativa, pues tendremos en ese punto B de coordenadas menos 2, menos 4, un máximo. Luego determinamos el punto de inflexión igualando la segunda derivada a 0. Entonces, 6x más 6 igual a 0. Despejando x, pues pasando el 6 que está sumando a restar y el 6 que queda multiplicando a dividir, nos queda que x es igual a menos 1. Hallando las coordenadas, reemplazando en la ecuación original, nos queda que f menos 1 es igual a menos 1 elevado al cubo, más 3 por menos 1 al cuadrado menos 8, que menos 1 elevado al cubo es menos 1, menos 1 al cuadrado es más 1, entonces nos quedaría menos 1 más 3, menos 8, eso nos da menos 6, quiere decir que el punto de inflexión está en el punto C de coordenadas menos 1, menos 6. Si hacemos el resumen, entonces tenemos en el punto A de coordenadas 0, menos 8, encontramos un mínimo, el punto B de coordenadas menos 2, menos 4, tenemos un máximo, y el punto C de coordenadas menos 1, menos 4, tendremos el punto de inflexión. Y nuevamente, si hacemos la gráfica, aquí tenemos f de x igual a x al cubo más 3x al cuadrado menos 8, una gráfica, y encontramos que en el punto B, que es un punto más alto,
en ese intervalo, entonces tenemos que las coordenadas son menos 2, menos 4, tenemos un máximo. Aquí en este punto tendremos el punto mínimo, el punto A de coordenadas 0, menos 8, como encontramos, y en el punto que la curvatura cambia es el punto de inflexión, que es el punto 6 y menos 1, menos 6. Como conclusiones, entonces tenemos primero el cálculo de los puntos máximos, mínimos y de inflexión de una función es una aplicación en el estudio de las derivadas. Y segundo, al hacer la primera derivada de una función igual a 0, se determinan los puntos críticos, máximo o mínimo. Y si es la segunda derivada igual a 0, se determina el punto de inflexión. Hemos dejado aquí 3 ejercicios para la práctica, donde se pide encontrar las coordenadas del punto máximo, mínimo y de inflexión mediante la aplicación de las derivadas. Como referencias bibliográficas tenemos el cálculo diferencial de Camacho, el cálculo diferencial de Conamat y el precálculo de Larson, que son libros que ustedes consiguen en la biblioteca de la universidad. Este OBI fue elaborado por Luis Eduardo Benjumea y revisado por el ingeniero Juan Gabriel Cabrera, ambos docentes de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia. Gracias por su atención.